director de Itsas Museum Bilbao, el Museo Marítimo de Bilbao, un museo en el que recogemos, conservamos y difundimos todo lo relacionado con el patrimonio marítimo de Bilbao y de Vizcaya, patrimonio material, barcos, cuadros, exvotos, todo tipo de utensilios y de herramientas del mundo de la mar, o patrimonio inmaterial, toda nuestra historia, toda nuestra memoria y toda nuestra cultura marítima, algo también realmente importante de conservar. Es un museo que también se dedica a la parte de difusión. El programa educativo tiene muchísima importancia. Por aquí pasan muchísimos escolares a los que les inculcamos también los valores de la mar y la memoria marítima. Tenemos también otro tipo de funciones, como de la carpintería de ribera. Tratamos de conservar un oficio, el de carpintero de ribera, que durante siglos ha estado presente en nuestras costas y en nuestra ría de Bilbao. Y, en fin, un museo con mucha actividad en el que también, pues, lógicamente, tenemos un foco social porque tratamos de trabajar por la igualdad, por la inclusión, por la sostenibilidad, por la accesibilidad. Y lo hacemos desde el punto de vista científico y desde el punto de vista divulgativo, porque yo creo que ambas partes son muy importantes. Entonces, bueno, cuando empezamos a hablar con Alberto Santolaria en Acusarre, le encontrábamos todo el sentido del mundo que Itsas Museum coorganizara la Basque Environment Ocean Week, puesto que la situación actual de los océanos es realmente preocupante. Yo creo que además es importante entender que los museos han ido evolucionando mucho en Europa y en todo el mundo. Empezamos siendo instituciones que recogíamos patrimonio, ¿no? que almacenábamos piezas. Aquí tenemos, como decía, una colección muy importante de embarcaciones y de todo tipo de utensilios. Después se evolucionó a tener exposiciones permanentes en las que se mostraban todos estos elementos, todas estas piezas patrimoniales. Aquí en el museo tenemos una expo permanente realmente potente en la que hablamos de la cultura y del patrimonio marítimo de Bilbao y Vizcaya, en la que, por cierto, ya tenemos una sala permanentemente dedicada a la salud de los océanos. Es muy importante que quien nos visite también sea consciente de la situación que tenemos y no nos limitamos solo a ver la parte negativa, sino que también queremos dar soluciones como propuestas de economía circular o de buenas prácticas en la sostenibilidad, para que no sea solo algo negativo, sino que, bueno, que también veamos que cada una de las personas que estamos aquí tenemos capacidad y tenemos responsabilidad en mejorar el medio ambiente. Después, los museos también se extendieron a hacer exposiciones temporales. Aquí recurrentemente hemos tenido exposiciones en las que hemos tratado la situación de los océanos. Ahora mismo, dentro de la BEU, tenemos una exposición hechos por alumnos y alumnas de la Universidad del País Vasco que han titulado Biodiversitartea, porque el arte también es uno de los mejores caminos para fomentar el pensamiento crítico. Y decíamos que los museos pasan de ser lugares en los que almacenan objetos a hacer exposiciones, a ser también lugares en los que, de alguna manera, se convierten en plazas públicas. Somos lugares adecuados para mantener debates fuera del ruido del día a día. A día de hoy yo creo que vivimos una sociedad en la que hemos interiorizado la velocidad del cambio a un nivel tan exponencial que se genera un ruido y una superficialidad en el tratamiento de los asuntos que necesitamos de lugares, como pueden ser los museos, en los que se puedan tratar los temas sin polarizar, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista más sosegado. Pues el hecho de dar la palabra a científicos y científicas, como va a ser la semana que viene, la Basque Environment Ocean Week, yo creo que tiene muchísimo valor porque son personas que nos van a hablar desde el conocimiento, desde la academia, desde el rigor, desde los datos, no desde la posición polarizada, buscando siempre soluciones. Entonces, bueno, yo creo que en ese contexto tiene mucho sentido también que Itsas Museum esté participando en la organización de esta semana. Bueno, yo llevo 12 años ya en Itsas Museum y, lógicamente, en 12 años, bueno, pues he ido cada vez aprendiendo. Este es un trabajo precioso en el que todos los días estás con personas del mundo del arte, del mundo de la historia, del mundo de la arqueología submarina, del mundo de la sostenibilidad. En fin, es un trabajo en el que estás constantemente aprendiendo y constantemente adaptándote, bueno, a las nuevas tendencias. Y yo creo que también en eso los museos
son un poco vanguardia en el sentido de que tratan de adaptarse a los nuevos movimientos sociales y, como decíamos, a crear este tipo de debates. Y bueno, eso es un poco la evolución. Así es, todos los museos del mundo, con el ICOM, que es la institución internacional que los regula al frente, estamos inmersos en una permanente reflexión crítica para acercarnos a la sociedad, para ver qué necesidades tiene, para ir evolucionando. No son, desde luego, instituciones estáticas ni ligadas al pasado, sino que están muy a ras de tierra, que están muy cerca de la gente, muy cerca de sus comunidades, muy pendientes de los debates que se van generando. Y yo creo que, bueno, Chasmuseum, a pesar de ser un museo pequeño, un museo joven, apenas tenemos 20 años, somos un museo muy activo, muy inquieto, con mucha curiosidad, con mucha voluntad de aportar sosiego, debate, reflexión y, bueno, pensamiento crítico, y en eso estamos. Bueno, tenemos un programa educativo muy potente en el que tratamos de unir el aspecto lúdico y el aspecto pedagógico para que los niños y las niñas, pasándoselo bien, puedan aprender, puedan también trabajar valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, la conciencia medioambiental, en el que también utilicen las manos en manualidades, trabajando habilidades que no sean solo tecnológicas. Y tenemos un taller titulado He soñado que los mares están limpios, que realmente tiene mucho éxito, en el que hacen una ecogincana pasando por 5 pruebas, que está conectado con los 5 océanos. Después hacen esa manualidad, traen de casa un CD, que ya probablemente en su generación no se usa, pero en la de sus aitas, amas o familia sí que se usaba, y con ello hacen un animal marino. Bueno, pues de alguna manera el programa educativo nos sirve para educar, para fomentar ese pensamiento crítico. También hacemos muchas conferencias, ciclos, bueno, una variedad de temas, publicaciones, que ayudan de alguna manera a esa lluvia fina de ir calando en la sociedad de lo importante que es el medio ambiente. Sí, Javi Franco es el investigador de ASTI que nos ayudó a hacer la sala permanente titulada La salud de los océanos, y que, bueno, la verdad es que es una persona con la que hemos colaborado mucho. Bueno, pues en el cuadro que veis detrás, de alguna manera queda reflejado una parte de la historia de Bilbao. Bilbao es una ciudad que se funda siendo primero puerto, antes que villa. Era un puerto en el que se juntaban dos productos: lana castellana, un producto de mucho volumen y poco peso, junto al famoso hierro vizcaíno, que es lo contrario, mucho peso y poco volumen. Salían en barcos desde Bilbao hasta el norte de Europa y volvían con producto manufacturado, que se redistribuía por el resto de la península. Entonces, aquí se genera un puerto comercial muy importante que va floreciendo. Este puerto requería cada vez embarcaciones más grandes. Entonces, surge una industria de construcción naval también muy notable. La vanguardia de la construcción naval medieval se concentra en Bilbao y en alrededores. Sigue evolucionando y a final del 19, gracias otra vez al hierro vizcaíno, se produce una industrialización muy potente que crea una industria siderúrgica, de construcción naval, química, luego surgen eléctricas, banca, bolsa, instituciones culturales, instituciones políticas. Digamos que ese final del 19 es una época apasionante en todos los sentidos. Y también es de decir que es justo, primero está el 20, cuando vemos en el cuadro aquí toda esa cantidad de actividad industrial y económica. Debemos decir que, en contra de lo que se pensaba, no es el peor momento de contaminación medioambiental de la ría. Es más adelante, ya en los 40, 50 del siglo XX, cuando se llegaron a verter hasta 2.000 toneladas de residuos diarios a la ría, que es una auténtica locura, y que ya en los 80 finales, bueno, pues, cuando ya tocamos fondo con las inundaciones y con la crisis industrial, bueno, pues se empieza la recuperación, que con una inversión importante de las instituciones y el esfuerzo de mucha gente, ha conseguido, bueno, dar la vuelta y tener una ría como es a día de hoy, con un porcentaje de oxigenación alto, con muchas especies, con una fauna y una flora pues bastante recuperada, y que podemos disfrutar gracias a ello. Y bueno, pues decir que desde aquí, desde Chasmuseum, salen las embarcaciones que hacen el paseo por la ría, que de la mano de Javi Franco, un investigador de ASTI con el que hemos colaborado mucho, pues son realmente interesantes.
La BEO la hemos concebido para que diferentes personas tengan cabida. Por una parte está la parte académico-científica, que se va a retransmitir vía streaming, con lo cual yo creo que vamos a llegar a mucha gente de todo el mundo que tenga interés, porque el nivel de ponentes del panel es altísimo. Son personas con mucho conocimiento y también con capacidad de transmisión. Pero también hemos organizado Nire Parque Gogokona para que los niños y las niñas expliquen cuál es su parque favorito. También hay conciertos con música de altísimo nivel, con Joshua Edelman y otras personas. También está la exposición temporal del alumnado de la UPV, que va a ser para un público más general. También hay juegos, también hay personas que se van a poder apuntar al Paseo en Barco, con lo cual yo creo que llegamos a diferentes nichos de personas para que este mensaje tan importante del medio ambiente y de los océanos cale, porque nos quedamos sin tiempo.